Bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la política estadounidense, pero desde una perspectiva un tanto inusual. Inusual es una buena manera de describirlo. Exacto. Vamos a analizar un segmento de un canal de YouTube en español que plantea algunas afirmaciones bastante audaces sobre el presidente Biden. Lo interesante es cómo este canal utiliza una anécdota específica para sembrar dudas sobre la capacidad de Biden para gobernar. ¿Te refieres a la historia del congresista Mike Johnson? Exactamente. Mike Johnson, quien, recordemos, se convirtió en el presidente de la Cámara de Representantes en 2023. Y según esta fuente, Johnson tuvo serias dificultades para conseguir una simple reunión con Biden. Lo cual, si lo piensas, es bastante extraño. El presidente de la Cámara, en teoría, debería tener acceso directo al presidente. Totalmente. Y la fuente utiliza esto para argumentar que algo no andaba bien en la Casa Blanca. De hecho, la fuente describe la reunión que finalmente tuvo lugar como una especie de emboscada. Johnson esperaba una reunión privada con Biden, pero en cambio se encontró en una sala llena de gente. ¿Cómo quién? Estaban la vicepresidenta Kamala Harris, Chuck Schumer, el director de la CIA. Vamos, todo el mundo. Casi como si quisieran intimidarlo o controlar la narrativa. Esa es la impresión que da, desde luego. Y esto alimenta la teoría central de la fuente, que Biden no era quien realmente tomaba las decisiones. Y ahí es donde entra en juego el tema del gas natural licuado, ¿no? Correcto. Durante esta supuesta emboscada, Johnson afirma que le preguntó a Biden directamente sobre una orden ejecutiva que había firmado para detener las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos. Un tema bastante importante, especialmente teniendo en cuenta que Europa estaba buscando alternativas a la energía rusa en ese momento. Exactamente. Y la fuente enfatiza cómo esta decisión perjudicó a los aliados de Estados Unidos y potencialmente benefició a Rusia. Pero lo más llamativo es lo que supuestamente ocurrió después. No es cierto que, según Johnson, Biden ni siquiera recordaba haber firmado esa orden. Así es. Según la fuente, Biden parecía completamente confundido. Incluso negó haber firmado tal orden. Un momento, están diciendo que el presidente de los Estados Unidos no sabía lo que había firmado. ¿En qué se basan para afirmar eso? Bueno, la fuente se basa principalmente en el testimonio de Johnson, quien afirma haber presenciado la confusión de Biden de primera mano. Ya veo. Pero, ¿ofrecen alguna otra prueba para respaldar esta afirmación tan seria? No en este segmento particular, pero se da a entender que este incidente era parte de un patrón más amplio de deterioro cognitivo que, según la fuente, el Partido Demócrata estaba tratando de ocultar. Eso es una acusación bastante fuerte. ¿Y qué hay de la afirmación de que Biden era una marioneta? ¿Quién movía los hilos? La fuente no da nombres específicos, solo se limita a insinuar que figuras poderosas dentro del Partido Demócrata, posiblemente incluyendo la vicepresidenta Harris, estaban tomando las decisiones importantes. Es decir, que manipularon al pobre Biden y lo utilizaron como una marioneta. Esa es la idea que la fuente intenta transmitir, y argumentan que esta falta de transparencia era una traición al pueblo estadounidense. Vaya, no se andan con rodeos al señalar con el dedo. Culpan directamente al Partido Demócrata por ocultar la verdad y engañar al público. Sí, y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuánta responsabilidad tiene un partido político de ser transparente sobre la salud de su líder, especialmente cuando esa salud podría afectar su capacidad para gobernar? Es un tema complejo. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que solo estamos escuchando una versión de la historia. Podría haber otras interpretaciones de la situación. Por supuesto. Es posible que Biden simplemente se equivocara, que Johnson malinterpretara la situación, o que la fuente esté exagerando las cosas para ajustarse a su propia agenda. ¿A qué te refieres con agenda? Bueno, es importante recordar que esa fuente tiene un claro sesgo a favor de Trump, quien, como sabemos, ganó las elecciones de 2024. Y de hecho, la fuente menciona otro incidente en el que Biden supuestamente le dijo a Trump que no era realmente presidente, que ni siquiera había ganado las elecciones. Exactamente. Utilizan esta anécdota, sin ofrecer ninguna corroboración, para reforzar la imagen de Biden como una figura confusa y desubicada. Es casi como si quisieran presentarlo como un anciano senil e incapaz de comprender la realidad. Y lo contrastan con su alivio por la victoria de Trump. Incluso expresan su temor por lo que podría haber sucedido si Harris, a quien acusan de encubrir la supuesta incapacidad de Biden, hubiera ganado. Es fascinante cómo entretejen estas anécdotas personales en una narrativa política más amplia, utilizándolas para apoyar su propio punto de vista. Y es una táctica que puede ser muy efectiva, especialmente cuando se amplifica a través de las redes sociales y otros canales donde la información se difunde rápidamente, a menudo sin mucho análisis crítico.
Lo que nos lleva de nuevo a la importancia del pensamiento crítico y la alfabetización mediática. No podemos aceptar todo lo que vimos al pie de la letra. Absolutamente. Ujú. Es fundamental considerar la fuente, sus motivaciones y los posibles sesgos que puedan aportar. Especialmente cuando se trata de información que confirma nuestras creencias existentes o alimenta nuestros peores miedos. Exactamente. Tenemos que estar dispuestos a cuestionar todo, incluso las cosas que parecen tener perfecto sentido. A veces, la verdad es mucho más compleja y matizada de lo que percibimos inicialmente. Y a veces puede que nos demos cuenta que hemos sido engañados o que nos hemos formado una opinión basándonos en información incompleta. Sin duda. Y por eso es tan importante seguir explorando, seguir cuestionando y seguir buscando una comprensión más profunda de la realidad. Volviendo al tema del gas natural licuado, creo que esta decisión específica es un buen ejemplo de cómo la fuente intenta pintar una imagen negativa de la presidencia de Biden. De acuerdo. Desglosemos eso un poco más. ¿Cómo se relaciona esta decisión con el argumento general que están presentando? Bueno, al afirmar que Biden detuvo las exportaciones de gas natural licuado, están apelando a varias preocupaciones. Primero está el impacto económico. Detener esas exportaciones podría haber perjudicado a las empresas estadounidenses y potencialmente elevado los precios de la energía en el país. Claro, tiene sentido. Y además de eso, está el ángulo geopolítico. Exactamente. Están sugiriendo que la medida de Biden debilitó la posición de Estados Unidos en el escenario mundial, especialmente cuando se trataba de apoyar a los aliados europeos que estaban tratando de alejarse de la energía rusa. Es decir, que Biden básicamente le estaba haciendo el juego a Rusia. Esa es la idea que la fuente está tratando de transmitir. Y por supuesto, si realmente no recordaba haber firmado la orden ejecutiva, eso solo refuerza la narrativa de que no estaba en control de la situación. Claro, si ni siquiera sabía lo que estaba firmando, ¿cómo podía estar dirigiendo el país? Exactamente. La fuente utiliza este incidente para pintar una imagen de una presidencia en caos, donde se toman decisiones cruciales sin la plena comprensión o consentimiento del presidente. Lo cual encaja perfectamente con su argumento general de que Biden era una marioneta, manipulado por otros para sus propios fines. Pero, ¿no es posible que la fuente esté exagerando un poco la importancia de esta anécdota? Después de todo, los presidentes firman montones de órdenes ejecutivas. ¿Es realmente tan inusual que uno no recuerde los detalles específicos de cada una? Es un punto válido. Es importante recordar que estamos viendo esto a través de los ojos de una fuente que es abiertamente crítica con Biden y favorable a Trump. Si bien es posible que Biden simplemente tuviera un lapsus mental, la fuente presenta esto como parte de un patrón más amplio que, según ellos, demuestra su incapacidad para servir como presidente. Ya veo. Entonces, aunque el incidente en sí mismo puede ser interpretado de diferentes maneras, la fuente lo está utilizando para apoyar una narrativa más amplia sobre la competencia de Biden. Pero, ¿qué hay del impacto real de la orden ejecutiva? Dijiste que podría haber perjudicado a las empresas estadounidenses y elevado los precios de la energía. ¿Hay alguna evidencia que respalde eso? Bueno, la fuente no proporciona datos específicos para respaldar esas afirmaciones. Se basan principalmente en argumentos retóricos, apelando a los temores sobre el declive económico y la debilidad estadounidense en el escenario mundial. Entonces, tenemos una anécdota que puede ser interpretada de diferentes maneras. Afirmaciones sobre el impacto de una política que no están totalmente respaldadas por evidencia, y una fuente con un claro sesgo político. Parece que hay mucho espacio para la interpretación y el debate aquí. Absolutamente. Y por eso es tan importante abordar este tipo de información con un ojo crítico. No podemos simplemente aceptar la narrativa de una sola fuente, especialmente cuando se presenta de una manera tan claramente partidista. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos navegar por este mar de información, a menudo contradictoria, y llegar a nuestras propias conclusiones? Creo que el primer paso es reconocer que no existe una respuesta fácil. No se trata de encontrar la verdad con mayúscula, sino de desarrollar una comprensión más matizada de los diferentes puntos de vista y de las posibles motivaciones detrás de ellos. Eso suena como un gran desafío. Lo es, pero también es una oportunidad para convertirnos en ciudadanos más informados y comprometidos. Al cuestionar nuestras propias suposiciones, buscar diferentes perspectivas y evaluar la evidencia con un ojo crítico, podemos desarrollar una comprensión más completa y precisa del mundo que nos rodea. Es un proceso continuo, ¿no? Nunca terminamos de aprender y de reevaluar nuestras creencias. Exactamente. Y cuanto más practiquemos el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, mejor equipados estaremos para navegar por el complejo panorama informativo en el que vivimos. De acuerdo. Ahora, antes de terminar con esta inmersión, hay un aspecto más del argumento de esta fuente que creo que vale la pena examinar. Me refiero a la forma en que siguen volviendo a Trump y a las elecciones de 2024. Precisamente, es evidente que este incidente con Biden y las exportaciones de gas natural licuado se utiliza para reforzar su postura por Trump.
lo presentan como un marcado contraste entre la supuesta incompetencia de Biden y el fuerte liderazgo de Trump. Cierto. Lo hacen sonar como si la victoria de Trump hubiera sido un gran alivio, salvando al país del camino desastroso por el que creían que Biden lo estaba llevando. Incluso llegan a expresar su temor por lo que podría haber sucedido si Harris se hubiera convertido en presidenta. La describen como cómplice en el encubrimiento del supuesto declive de Biden, alimentando aún más la desconfianza hacia ella y el Partido Demócrata en su conjunto. Es casi como si estuvieran intentando reescribir la historia utilizando esta anécdota para justificar sus propias preferencias políticas y demonizar a sus oponentes. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta al evaluar la credibilidad de la fuente. Está sugiriendo que podríamos estar viendo un ejemplo de propaganda política. No usaría esa palabra necesariamente, pero creo que es justo decir que esta fuente tiene una agenda clara y están utilizando esta historia para promoverla. Es importante ser conscientes de eso al evaluar la información que presentan. Entiendo. Entonces, si bien es importante considerar los puntos que plantean, también debemos ser cautelosos con sus posibles motivaciones. No podemos simplemente aceptar su versión de los hechos sin considerar otras perspectivas y buscar pruebas que corroboren sus afirmaciones. Exactamente. Se trata de ser consumidores de información responsables, no de aceptar ciegamente lo que nos dicen, incluso si encaja con nuestras propias creencias preconcebidas. Esta inmersión realmente nos hace pensar en el poder de las narrativas, ¿no? Totalmente. Una sola anécdota, real o inventada, se puede utilizar para construir una historia mucho más grande, una que puede tener un impacto real en la forma en que vemos el mundo. Y eso es especialmente cierto en el ámbito de la política, donde las emociones y las creencias a menudo juegan un papel más importante que los hechos. Exacto. En este caso, la fuente está utilizando la anécdota de Mike Johnson para promover una narrativa de incompetencia y engaño en la Casa Blanca de Biden. Y lo hacen de una manera muy efectiva, aprovechando las ansiedades existentes sobre la edad de Biden y su capacidad mental, y alimentando la desconfianza hacia el Partido Demócrata. Es como si estuvieran diciendo, miren, Biden está demasiado viejo y confundido para ser presidente. No sabe lo que está haciendo. Y los demócratas lo están encubriendo todo. Y lo más preocupante es que no se necesita mucha evidencia para que este tipo de narrativa se arraigue. Solo se necesita una buena historia repetida una y otra vez y la gente empieza a creerla. Es aterrador, ¿verdad? Cómo una sola historia, incluso si no está totalmente respaldada por hechos, puede tener un impacto tan grande en la opinión pública. Absolutamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación y la desinformación en un mundo donde las narrativas son tan poderosas? Buena pregunta. ¿Alguna sugerencia? Creo que lo más importante es desarrollar un sano escepticismo. No se trata de no creer en nada, sino de cuestionar todo. De preguntar, ¿quién está contando esta historia? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué pruebas hay para respaldar sus afirmaciones? Y también buscar diferentes perspectivas, ¿no? No quedarnos solo con la versión de una fuente, sino buscar información de diferentes fuentes, con diferentes puntos de vista. Exactamente. No podemos permitirnos vivir en una burbuja informativa, rodeados solo de las opiniones que ya compartimos. Necesitamos exponer nuestras mentes a diferentes ideas, incluso a aquellas que nos incomodan. Es como ejercitar un músculo, ¿no? Cuanto más lo hacemos, más fuertes nos volvemos. Exactamente. Y al fortalecer nuestro pensamiento crítico y nuestra alfabetización mediática, nos convertimos en ciudadanos más informados, más resistentes a la manipulación y más capaces de participar en debates constructivos sobre los temas que importan. Creo que esa es una excelente reflexión para terminar esta inmersión. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. El placer ha sido mío. Y recuerden, la información es poder, pero solo si lo utilizamos con sabiduría y responsabilidad.